Ok, voy a seguir grabando porque si no, no, igualmente después no me va a alcanzar. Entonces, tengo que seguir avanzando. Ok, había quedado acá, ¿verdad? Estaba hablando de Pierre Nora, cuáles son sus aportes dentro precisamente de la historia de la mentalidad o qué es lo que nos interesa. Precisamente enfoca todo lo que es su narrativa histórica a partir de la identidad y de la memoria, que forma la segunda parte de lo que es esta primera unidad. Otro de los grandes representantes es George Duby, ¿sí? ¿Dónde se especializa él? Precisamente en los acontecimientos de la historia de los siglos X, XI y XII de la Europa occidental. Pero, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que él nos ofrece dentro de su narrativa histórica o cómo abordó su narrativa histórica? Pues precisamente su estudio sobre la base material del medioevo le permitiría irrumpir con agudeza en la historia de las mentalidades, analizando el utillaje mental, es decir, vocabulario, sintaxis, lugares comunes, cuadros lógicos, entre otros, de entonces de un modo nuevo. Es decir, esa historia que se había escrito del medioevo, pues él lo ve desde otra postura. ¿Cuáles son los elementos que él considera? Bueno, allí mismo está el vocabulario, la forma de expresarse, la forma de escribir, los lugares comunes, precisamente donde había la conglomeración de personas, y los cuadros lógicos que tienen que ver con la estructura mental que se desarrolló en esa época. Entonces, por supuesto, también es importante, acá él tuvo influencia de dos grandes antropólogos, como es Mauss y Levi Strauss, que precisamente ellos lo que hacen son estudios desde la antropología filosófica y antropología cultural, hacen estudio de la sociedad. Él consideró sus teorías para poder abordar la problemática que se había dado o donde él se especializó. Y entonces, ¿en qué se concentraba? En trabajo sobre el matrimonio, narraba sobre la sexualidad, sobre ciertos sistemas de pensamiento y investiga sobre la ideología entendida como proyecto de acción sobre lo vivido. Es bien interesante también porque ustedes si ven el programa analítico y ven la guía didáctica, la segunda unidad hace o refiere precisamente a estos elementos individuales que no se narran en una historiografía tradicional y ni es considerada dentro de una historiografía tradicional. Entonces son elementos claves que uno puede comprender o entender precisamente a una sociedad. Entonces el programa con el cual nosotros estamos trabajando, Historia de las Mentalidades, está totalmente arraigado en cuanto a estas etapas que acompañaron el desarrollo de lo que es la Escuela de los Anales. La cuarta generación, pues, del 1989 hasta el 2010, pues da un giro crítico precisamente. ¿Por qué un giro crítico? Porque la Escuela de los Anales había sido duramente criticada por los historiadores europeos, por la filosofía y por los investigadores sociales. ¿Por qué? Porque decían que ellos, lo de la Escuela de los Anales, precisamente estaban desmigajando lo que era la historia. ¿Qué significa eso? Que había una multiplicación desordenada de los objetos de investigación de la historia y trajo consigo por eso un caos que evadió la teoría histórica, es decir, que no consideraba la teoría histórica para la narración de los hechos. Pero por supuesto eso desde el punto de vista positivista, pero ellos tenían una razón muy cierta de que la historiografía tradicional se había olvidado de las creencias, de las identidades, de las memorias, de la sensibilidad, precisamente de quienes formaron parte de esa historia, solamente se quedaban con los hechos, con las acciones de esos grandes personajes con los cuales nosotros conocemos la historia mundial. ¿Ok? Entonces, en esta cuarta generación, pues allí tenemos algunos representantes, ¿sí? Bien interesante. Vamos a ver una cosa, algunas ideas muy sencillas y muy fundamentales de cada uno de ellos o de algunos de ellos. Entonces, en esta cuarta generación, pues la historia de las mentalidades tiene algunos aportes o algunos derivados o algunas dimensiones que conocemos como historia de la cultura material, la historia psicoanalítica y la historia cotidiana. Entonces, el primero tenemos a
Paul Beynet, murió recientemente, 2022. Él escribe una obra que se llama El pan y el circo. ¿Y qué era lo que mostraba precisamente allí el autor? Que la historia narrativa difería mucho del uso común, ¿verdad? Y que sus diferencias con la escuela de los anales eran muy pequeñas de lo que parecía. Él se fundamenta o está fundamentado todos sus escritos sobre la teoría de los dones del antropólogo Marcel Mauss. Y aparte de eso, también él tiene una gran influencia en lo que es la escuela psicoanalítica que se estaba desarrollando en ese momento. Y por supuesto, estos elementos que le inculcan lo que es la narración, lo diferencia totalmente de la historia tradicional narrada desde el positivismo, que ya dije anteriormente, está enmarcada solamente desde lo empírico o desde las evidencias. Tenemos a Michel de Certeau, no soy muy bueno en francés. Entonces, fue un estudioso pues de las fuentes del primer siglo de operaciones de la Compañía de Jesús, ¿verdad? Y por lo tanto se interesó en lo que es la historia mística del Renacimiento de la época clásica. Eh, También fue fundador de la escuela freudiana en París, dirigida sobre todo por Jacques Lacan, de que cual de ustedes conocen bastante de él. Me imagino que ustedes lo habrán estudiado. ¿Qué es lo que él buscaba precisamente dentro de la narración? Bueno, era un admirador de las artes del hacer que organizan la vida cotidiana del hombre común, ¿sí? Del hombre común, y debatió muchos postulados de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Entonces, principalmente allí está el aporte que tiene este pensador dentro de la escuela de la cuarta generación de los anales y sobre todo lo que interesa eso, lo que ellos construían o que el hombre construía desde su cotidianidad era lo que a él más le interesaba y cómo organizaban su vida. Es decir, y eso no lo vemos en las grandes historias contadas a través de la historiografía tradicional o positivista. En esta parte, pues en la cuarta generación también tienen otras dimensiones con este autor. Ya se involucra lo que es la dimensión de la historia regional, la dimensión de la historia desde abajo y de la historia local. ¿Ok? Este autor, pues, fue uno de los principales miembros de esta generación dentro de la Escuela de los Anales. Y él planteaba precisamente que la historia que no es cuantificable no puede ser histórica. Sin embargo, su posición durante la cuarta generación, la actual, es más moderada e incluso ha revalorizado los acontecimientos políticos denigrados por generaciones anteriores de historiadores y se ha centrado en la historia regional. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que lo que nos ha dejado la tradición, la historiografía narrativa positivista, no hay que olvidarla o desmarcarla de una sola vez, sino también es parte importante y por eso es que dice acá que revaloriza los acontecimientos políticos, ¿sí? Porque era lo que denigraban lo demás, le interesaba más lo que era la parte sensible, lo que se daba dentro de un contexto específico, la parte de la historia de las sensibilidades, ¿ok? Y por supuesto se centra en la historia regional. Su trabajo más renombrado se llama Montaillou, de una aldea occitana, o parte de Francia, si no me equivoco. ¿Qué es lo que él hace allí? Precisamente estudiar lo que era la época de la herejía de los cátaros, reconstruyendo toda la vida de un pueblo, especialmente los campesinos, generando una síntesis de la historia regional, historia local y la historia desde abajo. Es decir, que ya no nos habla de una historia muy general como la historiografía, sino interesa precisamente la historia, la de abajo, la del pueblo, la de la cotidianidad, la de los sujetos que forman parte de un contexto, ¿sí? Ahora bien, estas son algunas ideas, algunos de los autores que yo consideré, tomé, etcétera, etcétera. Material tienen ustedes suficiente en la aula virtual, aunque por ahí conseguí hoy otro libro bien interesante, también lo voy a cargar allí para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, la Escuela de los Anales pues nos deja una serie de conceptos básicos que son necesarios para poder entender su pensamiento. Tenemos, por ejemplo, civilización, la definen como cultura en el amplio sentido antropológico, de manera que la civilización material de Braudel puede traducirse como cultura material.
Otro concepto es coyuntura. Braudel le dio un sentido de conexión entre fenómenos diferentes pero simultáneos. El concepto se usó como el opuesto complementario de estructura para referirse a plazo medio o breve en lugar de largo plazo, sin la implicación de conexiones laterales. Estructura que forma parte también con esa clasificación que él hizo, lo que son los acontecimientos, estructura y coyuntura, pues la estructura, las secciones estructurales se designan como las partes del medio y destinos colectivos. Pierre Chaunu lo definió como todo aquello que en una sociedad o en una economía dura lo suficiente para que su movimiento escape del observador corriente. Y bueno, allí tienen otros que se los voy a dejar para que ustedes los lean en historia, historia del acontecimiento, historia global o también historia total, historia de lo imaginario, historia de las representaciones colectivas, historia problema, larga duración, historia de las mentalidades colectivas, psicología histórica, ¿sí? Son todos los elementos que precisa o definiciones básicas para poder entender la teoría de la historia de las mentalidades. ¿Cuáles son las principales aportes de esta escuela a la historiografía contemporánea? Bueno, precisamente estas dimensiones de la historia o métodos de poder entender o comprender la historia de la humanidad, la historia total, la historia serial, de eso estuvimos hablando, la historia cuantitativa, la demográfica, la historia de las mentalidades, de la cultura material, la historia regional y la historia psicoanalítica. Y aquí pues tienen un resumen ustedes precisamente de las corrientes historiográficas, sobre todo de la Escuela Francesa de los Anales, que se fundamenta en el funcionalismo estructural, que es una corriente filosófica donde se estudia precisamente la realidad a partir de las estructuras sociales con que está organizada. Y vimos allí que tiene que ver con las estructuras mentales también, o las representaciones mentales, representaciones sociales. Por eso es que su fundamento es el funcionalismo estructural. Aquí tenemos pues bases de su pensamiento, postulados, modelos o teorías. Aquí lo pueden observar, lo pueden ver. Duraciones, estudio geohistórico, estudio de la civilización material, algunas cosas que ellos establecieron allí. La postura epistémica en cuanto a la verdad o certeza, objetividad o método o realidad o justificación como ellos lo observaron, la postura teórica social disciplinar y, por supuesto, la postura de los representantes más importantes, que tomamos, consideramos algunos de ellos, ¿ok? Entonces, esto precisamente, pues, es un pequeño orientación para que ustedes lo tengan allí, ¿verdad? Y puedan, pues, realizar sus estudios y profundizar un poco más en cuanto a lo que aquí les presento. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, profe, al menos por acá todo está claro. Sí, es bastante sencillo. De lo que les presenté, pues son cositas bastante sencillas. Ya casi la batería se me va a terminar de la lacto, entonces yo por el WhatsApp voy a explicarles. Bueno, primero, si ya se organizaron en grupo, necesito quiénes son los grupos para yo asignarles de esos autores que vimos allí, cuál ustedes van a profundizar y van a presentar el próximo viernes. El próximo viernes yo no voy a poder porque voy en representación de la UNED para Cúcuta para un diálogo transfronterizo que está desarrollando la Universidad Simón Bolívar junto con algunas instituciones de acá del estado Táchira. Entonces, pues a mí me seleccionaron por parte de la UNED. Entonces, el próximo viernes, pues no nos vamos a encontrar, pero igualmente ustedes van a desarrollar su infografía y me la van a facilitar, me la van a subir al Classroom. Yo voy a colocar allí toda la información. De todas maneras, todo esto que estoy diciendo, ahorita lo digo y lo hablo por el grupo, ¿sí? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Gracias por conectarse a esta hora de 7 a 8. Espero que el resumen que haya hecho pues les sirva y les oriente dentro de su proceso de estudio y profundización en cuanto a la historia de las mentalidades. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes y bueno, entonces no me queda más que decirle buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, María. Buenas noches, Francisco. Entonces, por el grupo termino de cuadrar con ustedes. ¿Ok?